los vestigios de la sabiduría de la cultura tolteca. Su espíritu guerrero los lleva a dominar en poco tiempo el valle del Anáhuac a través de desarrollar una política de expansión militar, económica, pero fundamentalmente ideológica. Tlacaelel fue el ideólogo y dirigente del imperio azteca, que al transgredir las leyes y normas de la enseñanza milenaria de Quetzalcóatl, le quitó el sentido espiritual de la vida y le dio un sentido material a la existencia, tanto de los individuos como a la sociedad y el Estado. En efecto, los aztecas usaron las milenarias estructuras sociales y culturales, pero les cambiaron el sentido y su fondo. Los aztecas, dirigidos por Tlacaelel, al destruir los códices más importantes, tratando de borrar la historia y la filosofía de los toltecas, pudieron transgredir la norma de Quetzalcóatl y modificar su religión. Es este el verdadero problema, no resuelto hasta nuestros días, que los mexicanos hemos llevado por más de 6 siglos. La conquista y todos los males posteriores derivan de la ausencia de nuestros sabios maestros toltecas y de la transgresión filosófica e ideológica que iniciaron los aztecas y que más tarde remataron los españoles. La nueva ideología proponía el cambio del culto al espíritu por el culto a la materia. Sostenían que el sacrificio del corazón no era espiritual, que tenían que ser sacrificados físicamente las personas y con su corazón palpitante alimentar a el Dios Supremo, representado simbólicamente con el sol. Pero la expansión no solo fue religiosa y filosófica. Los pueblos derrotados eran sometidos a pesadas cargas tributarias como nunca antes se había dado en el Anáhuac. Los cambios de Tlacaelel dieron las bases del poderío azteca. Tlacaelel desplazó del milenario binomio religioso Tlaloc-Quetzalcóatl a este último y lo suplió por Huitzilopochtli, dios mexica de la guerra, la sangre y la materia. En un periodo de decaimiento cultural, con la ausencia de los grandes maestros, con las profecías del retorno de Quetzalcóatl y con la amenaza de que cada 52 años se acabaría el quinto sol, los aztecas refuncionalizaron el sistema a partir del cambio de las premisas filosóficas y religiosas en favor de un desarrollo material, bélico, fanático y de explotación de los pueblos vecinos. Es decir, los aztecas cambiaron el sentido espiritual de la vida por un sentido material. La ideología materialista, místico-guerrera, fue al mismo tiempo su mayor logro y al mismo tiempo el origen de su derrota. Pues cuando llegaron los españoles, llegaron en el año que la profecía predecía el regreso de Quetzalcóatl y que Hernán Cortés aprovechó, asumiéndose como el personaje esperado. Casi todo el mundo mesoamericano se puso en contra de aquellos que 200 años antes habían transgredido milenios de un pensamiento humanista. Muy caro pagaron unos y otros sus errores. Los aztecas por transgresores e imperialistas y los pueblos que lucharon con los españoles en contra de ellos porque al término de la guerra se dieron cuenta que los españoles no eran los enviados de Quetzalcóatl y resultaron más explotadores y sanguinarios que los aztecas. El famoso imperio azteca no duró más de 196 años desde la fundación de Tenochtitlán en 1325 hasta su destrucción en 1521. El final del periodo posclásico del llamado México Antiguo termina con la invasión europea. El descubrimiento del Sem Anáhuac por parte de los europeos no fue más que un accidente fortuito, pues los españoles buscaban una ruta para comerciar con la India. La conquista, por otra parte,
fue una guerra social, religiosa y fundamentalmente ideológica entre los propios pueblos indios y que Hernán Cortés y sus aventureros hábilmente supieron aprovechar en su beneficio, ya que los aztecas habían transgredido la norma de Quetzalcóatl y Cortés llegó a México en el año en que se cumplía la profecía de su regreso. Los mexicanos de hoy somos los hijos de los viejos abuelos de ayer. Somos su continuidad y los dignos herederos de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la Tierra. En estos 8,000 años de desarrollo humano, hemos mantenido un desarrollo cultural forjando una sólida cultura que se mantiene viva y vibrante a pesar de su negación sistemática. Estos últimos 5 siglos son tan solo una negra y larga noche en nuestro luminoso destino. Los mexicanos hemos heredado por lo menos 5 fortalezas de los viejos abuelos. Estas fortalezas nos permitirán construir en el próximo siglo el México que todos deseamos. El sentido espiritual por la vida, los valores morales y éticos en torno a la familia, nuestra armoniosa relación con la naturaleza, nuestro permanente optimismo por la vida y nuestro infatigable espíritu constructor. Pero fundamentalmente tenemos vivo, en lo más profundo de nuestros misteriosos adentros, el espíritu de la filosofía que rigió el desarrollo civilizatorio del Sem Anáhuac. En nuestro banco genético, en nuestra memoria histórica, en nuestras más vivas tradiciones, usos y costumbres, se guarda el potencial para construir una nación en donde ya no existan más los vencedores y vencidos, en donde se clausuren los 500 años de salvaje y deshumanizada colonización, en donde amalgaremos armoniosamente las 2 civilizaciones de las que formamos parte. El México del siglo XXI tendrá que ser construido con las mejores ideas y las más sofisticadas tecnologías de México y el mundo, pero la selección de ellas deberá ser a partir de nuestros propios principios y criterios, en base a lo que hemos sido y realmente somos, pero fundamentalmente de acuerdo con lo que deseamos ser como individuos y como